Hoy vamos a hablar de política nacional en asuntos públicos porque la carrera electoral se está acelerando, están entrando los últimos tramos de definiciones de candidaturas, ya se están lanzando, faltan muy poco para las PASO y todavía hay mucha incertidumbre, las encuestas van y vienen. Mabel, Silvia, es un momento muy fluido y bueno, vamos a aprovechar para analizar cómo está la fotografía hoy, ¿no? Cuáles son las fuerzas que se están moviendo, porque hubo muchos cambios en los últimos días, y qué podría pasar en el futuro. Sí, la fotografía que hay que filmarla porque instantánea tras instantánea, es muy difícil congelarla. Lo que sí aparece como una sorpresa, creo que en el escenario político general, es que la fórmula que integra Cristina Fernández de Kirchner, que se suponía que por sus estilos iba a demorar hasta el último minuto, no lo hizo, y eso generó realmente un reacomodamiento en todo el resto del escenario que parecen muy complicados. Incluso el oficialismo, que insiste con la reelección del presidente Mauricio Macri, sin embargo, ahí hay, adentro de su propia fuerza, muchas tensiones, muchas dudas, muchos conflictos sobre cómo encarar este proceso de campaña electoral. Sí, bueno, estamos en un super junio electoral, ¿no? El domingo hay elecciones en 3 provincias, vienen de elecciones provinciales en las cuales casi todas les fue, en realidad en todas les fue mal a los salvo Corrientes. Corrientes que son legislativas, claro, o sea, claro. Ni siquiera es una elección a gobernador, habrá que ver. 12 de junio, presentación de alianzas, 22 de junio se termina la sorpresa, porque ahora la expectativa es quién acompaña a Macri en la fórmula. Claro, o si es Macri o es Vidal, ¿no? Claro, todavía siguen hasta el último minuto con esa... Es bastante paradójico que el conflicto esté en la fórmula que se supone que va a la reelección, que sería la que tiene la cancha marcada como para decir, bueno, nosotros vamos, seguimos con esto, y no es así. Bueno, hoy está con nosotros Nicolás Freibrun, politólogo, doctor en Ciencias Sociales y docente de la UBA, para ayudarnos a pensar la coyuntura. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el interrogante mayor que vos ves a esta hora en la política? ¿Qué es lo que falta, definirse? A mí, un poco retomando lo que decía Mabel, me llama bastante la atención que el oficialismo esté todavía tratando de definir, ¿no?, cuál va a ser la fórmula definitiva. Es verdad, hay tensiones allí dentro. Por un lado, digamos, los que apuestan, digamos, a Macri como la figura irrenunciable y la que tiene que conducir este proceso, que me parece que es una lectura que, por supuesto, es importante y está bien hecha, en tanto si no fuese Macri hoy, el gobierno estaría demostrando una debilidad en el presente de cara a la elección, ¿no? Por un lado, esto es un poco lo que Marcos Peña, me parece, como ideólogo de gobierno, está señalando. Por otro lado, que a este momento de las elecciones y de cierre, digamos, de la fórmula, se esté en esa duda, también muestra ciertas debilidades o ciertos problemas, efecto de la decisión que tomó, digamos, Cristina, ¿no?, con cerrar la fórmula, parecería ser la definitiva, entre Alberto y ella. Y después está este otro espacio intermedio, ¿no?, de Alternativa Federal, más Lavagna, que me parece que son espacios que no tienen mucha vida política a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Me parece que si Massa, digamos, finalmente se corre hacia el espacio kirchnerista, digamos, ese espacio se desactiva y después, bueno, quedaría Lavagna, ¿no?, como una tercera opción, que ya viene existiendo una tercera opción en las elecciones a nivel nacional. De todos modos, yo creo que el escenario va más hacia una polarización de todos modos, ¿no? Me parece que va más hacia dos identidades que siguen siendo, digamos, identidades con todos sus cambios en la política argentina. Cambiemos como una opción, digamos, de derecha, de centro derecha, con la innovación política que supuso y que vamos a ver si sigue siéndolo, ¿no? Es un interrogante. Y por otro lado, bueno,
el kirchnerismo, peronismo, progresismo, digamos, que también sea un poco hecho nuevamente o rehecho con esta alternancia entre Cristina, no alternancia, sino, digamos, con poner a Alberto y ella de vice, ¿no? Que eso es bastante significativo desde el punto de vista, digamos, de una candidatura. Y esa me parece una buena opción. ¿No? Me parece una buena opción elegir a Alberto, porque también me parece, se ha escrito, se ha dicho varias veces, que trae cierta tranquilidad, digamos, ¿no? A mí realmente un gobierno nuevo de Cristina me preocupaba en el sentido de ciertos... De que fuera una repetición de lo anterior. Digamos. Sí, y de que se transforme en una situación no por ella, ¿no? Digamos, sino por las fuerzas opositoras en general, digamos, traten de quizás de desestabilizar. Ahí me parece que sería más un problema. Me parece que lo que ella hace es muy bueno en ese sentido. O sea, el tercer gobierno de Cristina es quizás, lo voy a pensar así, es ganarle a Macri y no ella ser presidenta, ¿no? Ese sería el tercer momento de Cristina. Eso me parece que trajo cierta normalidad, digamos. Sí, y ¿cómo ves en este sentido este espacio que se planteó como para la superación de la grieta? Porque es cierto que hay todavía, sobre todo dentro del campo de electores del macrismo, hubo un porcentaje muy grande que eran sobre todo anti-Can. La adhesión a Macri era más bien prestada, era el núcleo duro que puede adherir a las ideas, al perfil socioeconómico que supone el apoyarlo a Macri es acotado. Y después se sumaron a todos los segmentos que sobre todo tenían una fuerte reacción, en algunos casos antiperonista en general y en otros casos anti-kirchnerismo en particular. Esta avenida del medio, que bueno, aparece con algunos dirigentes que tienen impacto muy local, salvo Massa está bien, en la provincia de Buenos Aires y con City Radiación no aparece. ¿Cómo ves vos en este escenario la decisión de Labaña de decir yo no juego en este espacio, juego solo? Sí, ahí esa ancha avenida del medio, digamos, que Massa inventó en algún momento, por eso digo, me parece que puede tener cierta vida electoral, ¿no? Captar, digamos, ciertos votos. En el caso de Labaña, más de descontento quizás de Macri, ¿no? Serían votos de descontento de Macri. Bueno, básicamente por los resultados malos en la economía, digamos, ¿no? Que hay un voto ahí o hay un tipo electorado que apostó a Macri, digamos, no solamente quizás por el antikirchnerismo, sino para ver si efectivamente se superaban ciertas restricciones y problemas de la economía. El gobierno ha fracasado, yo creo que hay que decirlo en estos términos, el gobierno fracasó desde el punto de vista de su proyecto económico y de resolver problemas de la famosa pesada herencia. En eso, digamos, básicamente no ha activado una dimensión nueva en la economía. Y creo que una figura como Labaña, que es una figura rara desde el punto de vista quizás de la identidad política, que es el candidato de los disconformes, es una persona que tiene buen diálogo con los peronistas, pero fue candidato del radicalismo en su momento, podría, digamos, ocupar ese espacio si Massa no lo ocupa. Pensar en un escenario con 4 candidatos me parece un poco complejo. Yo creo que 4 candidatos polarizan incluso aún más, me parece, salvo que haya un escenario muy inesperado de mucha fragmentación en el voto. Entonces tenemos que Alberto, Massa, Labaña, Macri. No me parece ese escenario. Yo creo que Massa va a renunciar a esta idea de alternativa federal y que Labaña es muy probable que se presente, pero no sé con cuánta suerte, digamos, política, ¿no? Porque ahí hay que ver también la campaña en sí misma, la campaña que hace Cambiemos, ¿no? Pues una campaña también quizás bastante agresiva desde el punto de vista del discurso, y en ese sentido quizás los votantes que dudan entre Macri y Labaña vayan directamente a Macri como una opción segura, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué vas a votar a alguien que no va a ganar? Porque Labaña no va a ganar. Claro. O sea, ¿por qué como votante racional vas a hacer una apuesta a alguien que en definitiva no va a ganar? ¿Existe ese voto? Claro que existe, pero en un contexto como el actual, pensando que hay un elemento de voto antikirchnerista también ahí, digo, voy a votar a Macri, ¿no? Bajo la idea de que Macri haga un segundo gobierno. Es muy gracioso, ¿no? Porque Vargas Llosa le preguntó en aquella reunión, digo, ¿cómo sería su segundo gobierno? Igual, pero más rápido. O sea, me preocupa, digamos, esa definición. Que el oficialismo no tenga una idea de flexibilidad, de decir, vamos por este lado, creo que tenemos que modificar esto, ¿no?
Pero hay algo que se contradice en la práctica del oficialismo, porque puesto en campaña en modo electoral, las medidas que están lanzando tardes y pequeñas, pero tienen mucho que ver, parecen medidas de Cristina, más que de la idea de Macri, es decir, ahora 12, precios cuidados, planes canje para los autos, con fuerte descuento, es decir, se dieron cuenta tarde y seguramente no alcanzan para cambiar un humor social que, bueno, obviamente está muy complicado con la crisis. Sí, es cierto eso. Estas medidas parecen, bueno, son ya conocidas, parecen medio un manotazo de ahogado. Exacto, por el tiempo. Sí, claro. No hay tiempo de... Claro, ¿Cuál es la idea? Reactivar el consumo, el mercado interno. Exacto, Es muy tarde. Esos son procesos también incluso más largos. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo bastante fuerte, por otro lado. Enorme. 16% perdieron los mejores, digamos, los trabajos registrados. Sí, es hay un mucho. antecedente en el gobierno de kirchnerista cuando Kicillof lanza los planes de construcción. Claro. Sí, pero llegaron un año después, cuando ya era tarde para la política. Además, ¿cuál es la credibilidad dentro de un esquema? Porque si vos tenés un esquema donde eso te parece que es populista y que no lo quiero hacer, ahora que decir, pero cuando gano las elecciones y la gente es populista, quiere vivir mejor ya, no espera a que nosotros hagamos todo un proceso largo, porque vas a estar peor. Algunas declaraciones son realmente preocupantes, ¿no? Decía algunos ministros diciendo, antes estaban mejor, pero ahora vamos a estar bien. Tengo que estar mal para estar bien. Yo y vos. Es muy raro, ¿no? Yo creo que hay una desorientación del gobierno. Digamos, estas contradicciones que se ven políticas por quién va a ser el presidente, si María Eugenia Vidal o Macri, aunque creemos que va a ser Macri, que va a ganar la pulseada Macri, parece que ya eso podría estar definido. Por otro lado, presenta estas contradicciones dentro del ideario del gobierno que parecía ser tan claro 2015, 2016, 2017, bueno, fines de 2015, ¿no? Pasó de la revolución de la alegría a la reactivación, digamos, para ponerlo en términos más simbólicos, a la reactivación de medidas del gobierno anterior, que en el gobierno anterior eran quizás centrales de su núcleo ideológico, identitario. En este caso, digamos, hacen retroceder al gobierno y demuestra la debilidad que no ha mostrado en un terreno que supuestamente esto lo hemos charlado, ¿no? Sólido. Es decir, resolver los problemas económicos de los argentinos. Esa consigna, o los 3 puntos que tenían también esa consigna, que era reducir la pobreza, unir a los argentinos, y la más abstracta de combatir el narcotráfico, digamos, se han visto un poco no resueltas ni llevadas a cabo. En ese sentido, yo veo una desorientación del gobierno. Entonces, ahora está tratando, de cara a las elecciones, ¿no?, de emparchar un poco elementos de la gestión que definitivamente no fue buena, ¿no? Uno debería decir que a nivel gestión gobierno, no podemos decir que es una gestión muy buena. Y eso presenta una incógnita hacia adelante. Va a ser una experiencia que va a terminar su gobierno. En principio, si las elecciones fuesen hoy y el gobierno perdiese, dejaría, bueno, las instituciones, en fin, digamos, no hay un resquebrajamiento, hay problemas en la economía, pero también, digo, más del sistema político. ¿Sería una experiencia que duró 4 años y que termina? ¿Cómo sigue eso, no? Digamos, ¿cómo seguiría el gobierno de derecha que supuestamente vino a ser un cambio o una innovación política de muchas dimensiones y que algunas las hizo quizás? Vamos a volver con eso en el segundo bloque porque esta vez rompería una tradición histórica de gobiernos que se reeligen, que logran reelegirse. Ahí existe la posibilidad de que no ocurra lo mismo esta vez, pero vamos a seguir hablando en el bloque siguiente. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. A veces para ganar, más vale jugarla de callado.
Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Vamos, Buenos Aires. Y ahora seguimos con... ¿Quiénes son? Muchachos, este juego es para todos nosotros. ICBC tiene tantos beneficios que con un IBAN solo no alcanza. ¿ICBC? Sí. LATAM y vos, juntos, más lejos. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Seguimos en asuntos públicos, haciendo foco en la política nacional, en la coyuntura, con Nicolás Freibrun, politólogo, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Universidad de Buenos Aires. Y Nicolás, veníamos hablando de que esta elección se diferencia de las anteriores en que hay una posibilidad de que el oficialismo no consiga la reelección. Venimos de tres reelecciones, ¿no? 12 años de kirchnerismo, 10 años de menemismo. Bueno, esto es distinto. Sí, me parece que ahí, sí, en el caso que el gobierno, justamente la novedad sería que pierda, y ahí las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría con este gobierno de derecha, de centro derecha, digamos, ¿no? Que aparece como una novedad en la política argentina, es decir, una derecha que llega al poder, esto ya un poco lo sabemos, ¿no? Por los votos, claro. Por los votos, ¿no? Claro, desde el punto de vista democrático, claro, exacto, claro. Digamos, bajo las reglas del régimen, digamos, democrático. ¿Qué pasaría si pierde? Porque tanta innovación, tanta novedad, hay que ver cómo, con una figura tan central como es la de Macri, ¿no? Bueno, ¿tiene recambio en las figuras? Parecería que hay algunas, habría que ver, parecería que hay algunas. Ahora, si el PRO pierde, Cambiemos pierde provincia y nación, ¿qué va a pasar con eso? Supongamos que Larreta conserva, digamos, el poder. Vuelve a su origen, vuelve a su base fundamental, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no significa, por supuesto, que desaparezca, sino que vuelve ahí. Pero ¿cómo se instala? ¿Cómo se lee eso a nivel nacional? Puede ser que efectivamente vuelve al llano, es un partido con sus referentes y tiene capacidad de competir frente a 4 años después nuevamente. Y eso armaría quizás esta idea que tenía Kirchner, que tenía Ditela en una época, que era, ¿no?, un sistema político con centro izquierda y centro derecha, ¿no? Digamos. Eso nunca termina de armarse, ¿no? Porque estas fuerzas que hoy Cambiemos ha logrado contener, radicalismo, ¿no?, coalición cívica, etcétera, el polo no peronista, digamos, del sistema político, para decirlo un poco rápidamente, cuando pierden se desagregan. En general las experiencias han sido bastante traumáticas. ¿Podrá ser una identidad política, Cambiemos, a pesar de que pierda, ¿no? Pareciera difícil porque hoy por hoy el crujido dentro del radicalismo es muy fuerte, porque en el radicalismo están las vertientes que directamente plantean una confrontación y una ruptura fuerte con Macri, y los que le piden, aún dentro, le piden una mayor participación que a todas luces no han tenido en estos años dentro del gobierno. La incidencia ha sido muy, muy marginal, y bueno, el tema es cómo el radicalismo como fuerza política nacional con bases territoriales más o menos asentadas, es como siempre, cómo logran contener eso. Es difícil que el radicalismo, que le auguran la desaparición todo el tiempo, desaparezca, como bueno, siempre se auguran muertos que después no se mueren, pero el tema es el tipo de reacomodamiento con fuerzas más del progresismo, a las que estuvo ligados también el radicalismo, como el socialismo, que es un enclave en la provincia de Santa Fe, o Stolbizer, que vienen también, son proto-radicales más que queriendo ser un progresismo civilizado. Claro, eso parecería ser la Baña. Digo, en el contexto actual parecería ser la Baña. Esa línea progresista, ¿no?,
que existe históricamente en la Argentina y que también a veces va de un lado para otro, porque también tenemos radicales en el kirchnerismo, ¿no? Claro. Algunos radicales, digamos, alfonsinistas o proto-alfonsinistas, un poco socialdemócratas, digamos, de alguna época, quedaron algunos del lado kirchnerista. Obviamente el radicalismo como partido tuvo que hacer una alianza con Cambiemos. Cambiemos le dio un cierto discurso, ¿no?, al radicalismo, que sería interesante también hacer, digamos, una discusión sobre qué va a pasar con el radicalismo, ¿no? O qué pasa con el radicalismo. ¿Va a ocupar este lugar en el sistema político, es decir, solamente en un sistema de alianzas? Porque parecería ser que solamente puede llegar al gobierno o llegar al poder a través de un sistema, digamos, de alianzas, por supuesto, no por sí mismo. Eso ya es un poco un dato bastante estructural. Sí, con la alianza hicieron una alianza de centro-izquierda y ahora con una de centro-derecha. Como van basculando en un sentido de nota. Luego de Alfonsín nunca más pudo competir, digamos, pudo competir, pero con resultados muy malos, digamos, ¿no? Con resultados de gestión muy malos, además, ¿no? Y resultados de gestión malos, ¿no? El tema ahora es que si logran, yo creo que uno de los objetivos de mínima que tiene el gobierno y Cambiemos en general es poder completar el mandato y terminar prolijamente sin que haya una crisis que deteriore el fin del mandato, ¿no? Sí, sí. Y ahí hay que ver cómo... Yo creo que el radicalismo ha perdido esa identidad, la ha perdido en un momento de la historia política reciente, de la democracia, y ha tenido, por eso digo, que hacer alianzas con otros y ha quedado subordinado también, en el caso de Cambiemos puntualmente. En el caso de la alianza quizás justamente era el espacio encabezado, ¿no?, como el de la Rúa. Pero ahora ha quedado muy subordinado, está muy claro, en puestos de gestión, ¿no? De cara a la sociedad, no hay radicalismo que le habla a la sociedad. Eso es interesante también. No está. El PRO le habla a la sociedad. Y el PRO innovó en una nueva identidad política para un sector de la ciudadanía que el radicalismo por sí mismo no se lo puede dar. Pero desde la centro-derecha. Sí, y ¿cómo ves en este mapa de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ves que hay chance para que se presente Lustó, justamente hablando de los radicales? Sí. O sigue Larreta con sus obras, inaugurando todo en marcha. Sí. Ahí yo creo que hay un tema con la política hoy, hay que decirlo, con las referencias individuales de la política. Hay una individualización de la política, Massa es una expresión de eso, a pesar de él quizás. Lustó es otra expresión de eso. El otro día dijo, soy radical, no soy de Cambiemos. Es una consigna fabulosa para explicar, digamos, esto que charlábamos recién desde el punto de vista de las identidades políticas, ¿no? Es un free rider, o sea, uno que juega solo, uno que viaja solo, como se suele decir, pero me parece que yo, si fuese asesor de él, me permite esa licencia, diría que tiene una buena opción para presentarse hoy, por fuera de Cambiemos, contra Larreta y construir un poder. Es una persona candidateable, no es un mal político desde el punto de vista de su presencia, pertenece a una generación, él, Massa, Axel, ¿no?, que digamos que ya también supone una renovación de la política. Yo iría de candidato a la ciudad, digamos, si fuese él, contra Lustó. Si él no va, hay chances entonces, digamos, del lado de kirchnerismo, Unidad Ciudadana. Hay varias figuras. Ese espacio también está bastante en discusión. Está Donda, está Lamens, que a mí me parece que es una figura interesante. Matías Lamens. Me gusta Matías Lamens. Me parece que podría ser una persona que está vinculada a la política, que sabe política. ¿Qué es él políticamente? Él políticamente es un perfil progresista, digamos, cercano al ideario kirchnerista, en el sentido de pertenecer a una generación que creció un poco, ¿no?, en los años estos. Hay algo interesante que plantea todo este sector, es el tipo de disputa por la ciudad. Pues decir, claro. ¿Hay obras del macrismo, obras en la ciudad? Sí. Ahora, ¿es solo obras una ciudad? ¿Hacen falta otras cosas o qué? Porque está bien, obras hagamos. Pero tampoco se le puede criticar la gestión cultural que ha tenido. Porque a pesar de todo, digamos, es cierto que hay algunos teatros cerrados, pero la ciudad tiene una oferta cultural que no disminuyó. Hay una continuidad histórica. Hay una continuidad, claro. La ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Por supuesto que la ciudad es mucho más, pero cuando vos la comparas con otras ciudades del mundo, Buenos Aires realmente es una ciudad con brillo. Sí, no, tiene una vitalidad. Con brillo, no se le puede criticar. Yo creo que justamente el fuerte que ellos tienen es la ciudad de Buenos Aires, digamos, en su conjunto. Digamos. El tema es si es suficiente o no. Probablemente no sea suficiente, pero para los vecinos de la ciudad, sí. Gobernar Buenos Aires es como gobernar Austria. Exacto, claro.
Si no gobernó, tenés recursos. Claro, por supuesto, es muy alto. Y la riqueza cultural es de la sociedad misma. Pero por supuesto, no, por supuesto que es fácil, claro. Y es administrar ese humor de la clase media también, ¿no? Digamos que para todos estos, que para ganar de la ciudad, por supuesto, es muy importante. Pero lo podrían haber hecho muy mal, digamos, a eso me refiero. Podrían haber hecho muy mal como fue a nivel nacional y sin embargo acá más o menos... Hay una diferencia en ese sentido quizás entre la reta gestor, ¿no? Exacto. A nivel territorial aquí, que es diferente a nivel nacional. Es ¿no? lo que se descubre ahora, digamos. La anterior gestión de Macri está apoyada en la reta, absolutamente. Sí. Es decir, claro, que es el gran gestor y por eso también se lo menciona a él, sí. Cambiemos gana, digamos, como el próximo Marcos Peña. Claro, o sea, claro. Sacarlo de la ciudad. Pierde, podría y si ser pierde, también el próximo presidente, jugar en una chance presidencial para Cambiemos. El sucesor de Macri. Claro. Claro, ahí hubo ciertas tensiones con eso, ¿no? Eso que hablamos antes dentro del gobierno. Porque estaban Marcos muy Peña tiene peleados, una línea, claro. Entre Peña por un lado y por otro lado la Rita Vidal por otro. De hecho, ganaron las elecciones y todo el equipo que era el más sólido quedó en la ciudad. No se fueron a la gestión nacional, lo dejaron ahí. O sea Yo creo que ellos siguen pensando la ciudad como su espacio, ¿no? Como el espacio hacia dónde proyectarse. Hacia proyectarse, digamos, sigue siendo punto de vista de la gestión, de una identidad política que se construye desde ahí. Por eso que si pierden nación y provincia, digamos, no diría que Cambiemos está totalmente muerto, digamos, políticamente, sino que quizás puede volver a tomar de estas aguas, digamos, de la ciudad y con un candidato diferente proyectarse como una alternativa. Hay de acá a octubre, vamos a ver, digamos, cómo siguen las cosas. Y de acá los próximos 3 semanas. Dice. Claro, 3 semanas, claro, 3 semanas. Claro, nosotros, ¿qué está pasando ahora en este mismo momento? ¿Qué está Gracias, Nicolás Freibrun. Se nos acabó el tiempo, pero esto va muy rápido, así que vamos a volver. Gracias por... esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.